Nunca olvidaré el día que todo se derrumbó. No porque hubiese señales claras de que algo andaba mal, sino porque jamás imaginé que la puñalada vendría de quien me abrazaba más fuerte. Me llamo Elena, tengo 36 años, 2 hijos maravillosos y una vida que, hasta hace un año, creía estable. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora, en un barrio donde los vecinos aún se saludaban. Mi esposo, Javier, tenía un buen empleo como ingeniero en una multinacional, y aunque el trabajo lo absorbía, siempre llegaba con una sonrisa cansada y un beso en la frente para mí y los niños. Yo me encargaba del hogar, de los detalles invisibles que sostienen una familia, y me sentía orgullosa de mi pequeño universo. O eso pensaba. Mi mejor amiga, Lucía, era casi como una hermana. Nos conocimos en la universidad, compartimos risas, lágrimas y promesas eternas. Fue madrina de mi hija menor, y cada domingo, sin falta, comía con nosotros. Siempre decía que envidiaba mi vida, pero yo pensaba que era en tono de broma. Tienes un hombre que te quiere y 2 hijos que te adoran, Elena, ¿cómo haces para que todo parezca tan fácil?, solía decir. Yo reía, restándole importancia. ¡Qué tonta fui! Recuerdo aquella tarde en que Lucía apareció con una botella de vino y una sonrisa distinta. No era la usual, esa cálida y franca. Era afilada. En mi ingenuidad, creí que simplemente había tenido un buen día. Esa noche, mientras los niños dormían y Javier aún no llegaba, brindamos en la cocina. Ella me miraba con una intensidad rara. ¿Alguna vez pensaste que podrías perder todo esto?, me preguntó. Reí, incómoda. ¿A qué te refieres? A la felicidad. Al amor. A la seguridad. Cambié de tema. Quería pensar que solo estaba filosófica, no celosa. No tan enferma de envidia. Semanas después, empecé a notar que Javier recibía más mensajes en el móvil y que su humor era errático. Pensé que era estrés laboral. Nunca fui la clase de esposa que husmea teléfonos, pero la intuición se me retorcía en el pecho. Hasta que un martes cualquiera, mientras doblaba ropa, encontré un ticket de hotel en el bolsillo de su pantalón. No un viaje de trabajo. Una reserva para 2 personas en un hotel local, con fecha del fin de semana anterior. No grité. No lloré. Respiré hondo, apreté el papel con fuerza y esperé. Esa noche, cuando llegó, lo enfrenté. No negó nada. Solo bajó la cabeza. Y cuando le pregunté quién era ella, me soltó la bomba como si no fuera a detonar. Lucía. El mundo se volvió un zumbido sordo. No por la traición romántica, sino por la traición fraterna. Ella. La que me acompañó en el parto de mi hijo menor. La que lloró conmigo cuando mi madre murió. La que me abrazó mientras creía que mi mundo era invulnerable. La noticia se corrió como fuego seco en el vecindario. No por mí, sino porque Lucía no tardó en mostrarse de la mano de Javier, como si no existieran consecuencias. Lo llevaron al colegio, se presentaron juntos en una fiesta infantil, como si los niños no se dieran cuenta. Como si yo fuera la intrusa. El colmo fue cuando, en una reunión escolar, una madre me preguntó con voz fingidamente compasiva si estaba mejor tras la separación, porque Lucía y Javier se ven tan enamorados. La humillación pública fue cruel. Pasé de ser la mujer estable, tranquila, madre devota, a ser la que no pudo retener a su marido. Pero lo que más dolía no era el juicio, era ver cómo alguien podía apuñalarte sin ni siquiera ocultar la sangre en sus manos. No busqué venganza. Quise. Dios sabe que quise. Pero sabía que cualquier intento me rebajaría al nivel de quienes habían destruido mi vida. En vez de eso, me levanté temprano cada día. Me maquillé, aunque solo fuera para ir al supermercado. Comencé a estudiar en línea, algo que había postergado por años, gestión de proyectos. Dormía poco, lloraba cuando nadie me veía, pero jamás permití que mis hijos me vieran desmoronada. Ellos eran mi ancla. Conseguí un trabajo medio tiempo en una empresa de tecnología. No era mucho, pero me permitió respirar sin depender de Javier, quien, por cierto, no solo se fue sin mirar atrás, sino que también peleó por reducir la manutención. Tienes manos,
Puedes trabajar, me dijo en una audiencia. Y lo peor fue ver a Lucía ahí, con su traje costoso, tomándole la mano como si fuera ella la víctima. Pero no me rendí. Mi jefe notó mi dedicación y me ofreció una beca interna para un programa ejecutivo. Lo acepté. Cada noche, mientras los niños dormían, yo estudiaba. Leía sobre estrategias, liderazgo, toma de decisiones. Aprendí a hablar con firmeza. A escribir correos que obtenían respuestas. A no pedir perdón por ocupar espacio. El mundo que antes me parecía inalcanzable comenzó a abrirse. Un año después de aquella traición, no era la misma mujer que doblaba ropa en silencio. Me había convertido en alguien que caminaba erguida incluso cuando el suelo temblaba. Conseguí un puesto de supervisora en un proyecto importante, liderando a un equipo de 20 personas. La empresa apostó por mí, y yo me convertí en uno de sus activos más valiosos. Me pagaron un viaje a un congreso internacional en Madrid. Era la primera vez que salía del país sola, y la primera vez que dormía sin sobresaltos en meses. Volví con la cabeza alta, nuevos contactos y una propuesta para dirigir un nuevo departamento. Mi hijo mayor, de apenas 10 años, me miró con admiración cuando le conté. «Mamá, eres como Iron Woman», me dijo. Lloré en silencio esa noche, porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. No como la mujer abandonada, sino como alguien que había hecho algo increíble sin necesidad de destruir a nadie. Un día, en una conferencia local, me invitaron a hablar sobre resiliencia. Era una mesa redonda con otras mujeres profesionales. Cuando subí al escenario, vi entre el público una silueta familiar. Lucía. Sentada en la última fila. No se escondía. No me saludó. Solo me observaba, inmóvil, como si no reconociera en mí a la mujer que lloró en su regazo años atrás. Mi voz no tembló. Hablé sobre la traición, sin nombres, sin detalles morbosos. La gente cree que perder a una pareja es lo peor que puede pasarte, dije, pero a veces perder a una amiga, a esa persona que conoce todos tus rincones, duele más. Porque uno puede amar sin saber, pero traicionar sabiendo, eso requiere malicia. El auditorio se quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos y una oleada de mensajes en redes sociales. Mujeres agradeciéndome por poner en palabras lo que ellas habían sentido y callado durante años. Lucía no se acercó. Pero días después, recibí un mensaje suyo. Frío. Breve. Vi tu charla. Felicidades por tu éxito. No respondí. No por rencor. Simplemente, ya no me dolía. Había aprendido a dejar ir lo que no quería sanar. Pero el destino, caprichoso, tenía reservada una escena final. La empresa organizó una cena de gala por su aniversario número 30. Era un evento elegante, donde asistirían empleados, excolaboradores y figuras del ámbito empresarial. Yo era una de las oradoras invitadas, y me asignaron una mesa cerca de los ejecutivos. Lucía también estaba ahí. No por méritos, sino porque ahora era pareja de un gerente que trabajaba en otra filial de la compañía. Esa noche, llevé un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Peinada con un recogido bajo, apenas maquillaje. No necesitaba más. Lo que brillaba no era la tela, era lo que había aprendido en el camino. Durante la cena, se entregaron reconocimientos. Y uno de ellos fue para mí. Por su liderazgo excepcional, por transformar una crisis personal en una oportunidad profesional, y por inspirar a quienes han sufrido injusticias. Elena Ramírez. Me levanté y caminé entre las mesas. La mayoría aplaudía de pie. Algunos sabían mi historia, otros solo admiraban mi temple. Cuando pasé por la mesa de Lucía, la miré por un segundo. Ella bajó la mirada. En mi discurso, no hablé de dolor. Hablé de renacimiento. A veces, las personas que nos empujan al abismo creen que nos están destruyendo. Lo que no saben es que algunas caídas enseñan a volar. No hubo aplausos. Hubo silencio. Ese tipo de silencio que no se llena con palabras, sino con respeto. Después de la gala,
Muchas personas se me acercaron. Pero uno en particular me pidió una reunión. El director general de una firma de consultoría internacional. Me ofreció un puesto como directora de estrategia para la región. El salario era 5 veces más de lo que ganaba. Acepté, no por ambición, sino por justicia. Por todo lo que había sembrado, y por todo lo que merecía florecer. Años después, alguien me preguntó si alguna vez perdoné a Lucía. Respondí que sí, pero a mi manera. No para que volviera a mi vida, sino para no permitir que siguiera envenenándola desde lejos. Porque aprendí que a veces el mejor castigo es no buscar revancha, sino reconstruirse hasta el punto en que el daño ajeno se vuelva irrelevante. Y hoy, cuando mis hijos me preguntan por aquella etapa, les digo con honestidad, lo perdí todo, y fue lo mejor que me pasó. La propuesta del nuevo trabajo trajo consigo un cambio de ciudad. Nos mudamos a un departamento luminoso, en un barrio tranquilo, con un parque justo al frente. Por primera vez en años, podía respirar sin el peso del pasado oprimiéndome el pecho. Mis hijos se adaptaron pronto, hicieron nuevos amigos y volvían a casa riendo, con los zapatos sucios y las mochilas llenas de hojas secas y dibujos torcidos. Eran felices. Y eso, para mí, era el mayor logro de todos. En la empresa, mi llegada causó cierta curiosidad. Era la única mujer en un cargo directivo en toda la región, y además, la única que no venía de una familia de renombre ni de una escuela extranjera. Los primeros meses fueron duros. Cada decisión que tomaba era cuestionada con una sonrisa cortés y un ¿estás segura, Elena? Cada sugerencia era reinterpretada, validada solo cuando algún hombre la repetía en otras palabras. Me vi obligada a hacer algo que odiaba. Hablar más fuerte, interrumpir, insistir. Me gané fama de dura, de exigente. No me importó. Prefería ser la que incomodaba a ser la que pedía permiso para existir. Un día, en una reunión importante con inversionistas, uno de ellos, un hombre mayor, con más arrogancia que experiencia, se refirió a mí como la cuota femenina del equipo. La sala entera se rió, algunos con nerviosismo, otros con abierta complicidad. Yo no dije nada en ese momento. Solo sonreí, tomé el control de la presentación y, con cifras concretas, desmonté todos sus argumentos sobre por qué no debíamos expandirnos a cierto mercado. Al final, cuando los ejecutivos se retiraban, ese mismo hombre se me acercó y me dijo, debería escucharla más seguido, señora cuota femenina. Esa noche no dormí bien. No por su comentario, sino porque me recordó cuántas veces había tenido que probar que valía, como si lo que había sufrido, trabajado y aprendido no fuera suficiente. Pero también entendí que había llegado a un punto donde ya no necesitaba la aprobación de nadie. Que mi valor no lo definía la opinión de otros, sino la dignidad con la que había elegido reconstruirme. Poco a poco, el ambiente cambió. Mi trabajo comenzó a hablar más alto que cualquier rumor. Las campañas que dirigí superaron expectativas, los informes reflejaban un crecimiento sostenido, y el equipo que armé empezó a ser citado como modelo dentro de la firma. Varios de los que antes me miraban con condescendencia, ahora buscaban mi consejo. Fue en una de esas conferencias donde ocurrió el giro que no esperaba. Me invitaron a una charla sobre liderazgo en entornos adversos. Uno de los ponentes, que habló antes que yo, era Daniel. Mi ex esposo. Habían pasado casi 4 años sin vernos. Se notaba más delgado, el cabello más corto, con algunas canas en las sienes. Habló con soltura, con esa voz que alguna vez me hizo reír hasta el llanto. Pero no dijo nada que no fuera predecible. Palabras correctas, frases de manual, anécdotas sin alma. Cuando me tocó hablar, sentí un leve temblor en las manos, pero lo disimulé. No lo miré durante toda mi intervención, aunque sabía que me observaba. Esta vez no hablé de resiliencia ni de traición. Hablé de visión, de ética, de cómo el liderazgo no se construye con carisma, sino con coherencia. De cómo, a veces, los grandes logros nacen en las habitaciones más oscuras del alma. Al terminar,
Varios se acercaron a felicitarme. Entre ellos, Daniel. «Estás distinta», me dijo, con una media sonrisa. Le respondí que sí, que lo estaba. Lucía me dejó hace un año, soltó, casi como quien busca redención con una confesión. No dije nada. Me limité a asentir con una cortesía que no dolía ni tampoco fingía afecto. «Fuiste la mejor parte de mi vida», agregó, bajando la voz. Le sonreí, con la misma serenidad con la que uno mira un paisaje lejano. «Gracias. Pero ya no me pertenezco a tu historia». Me alejé, no con rabia, sino con alivio. Porque entendí, en ese instante, que hay pérdidas que pesan hasta que uno descubre lo que realmente ganó. Esa noche caminé sola por la ciudad. Llovía apenas, y las luces de los faroles se reflejaban en los charcos como espejos rotos. Me detuve frente a una panadería aún abierta, compré un café caliente, y me senté en una banca del parque, mirando a la gente correr bajo la lluvia. Pensé en Lucía. En Daniel. En mí. Y supe, con una certeza tranquila, que aunque ellos me habían quitado muchas cosas, jamás podrían arrebatarme la mujer en la que me había convertido. El ascenso no terminó allí. La firma reconoció mi desempeño y, unos meses después, me ofrecieron liderar toda la división regional. Era una responsabilidad enorme, pero también una plataforma para impactar a otros desde un lugar que jamás imaginé alcanzar cuando todo comenzó. Mi nombre empezó a circular en círculos donde, años atrás, ni siquiera me habrían permitido entrar como oyente. Con esa nueva posición, también llegó una invitación inesperada. Una universidad prestigiosa quería que dictara una conferencia magistral sobre liderazgo ético en tiempos de crisis. Era un auditorio de cientos de estudiantes, jóvenes que apenas empezaban a soñar sus futuros. Preparé mi discurso no para impresionar, sino para sembrar una semilla real en sus corazones. Esa tarde, el salón estaba lleno. Luces suaves, el murmullo de voces expectantes, la energía vibrante de quienes aún creen que el mundo puede cambiarse. Subí al escenario, sentí el peso de todas mis batallas en la espalda y aún así, me erguí con la certeza de quien ha hecho las paces con su pasado. Conté mi historia sin victimizarme. Sin nombres, sin culpas evidentes. Solo la verdad desnuda, cómo el dolor puede triturarte o pulirte, según lo que elijas. Cómo a veces perderlo todo te libera de cadenas que no sabías que llevabas. Como ser traicionado por quienes amas no define tu valor, sino tu capacidad de seguir creyendo en ti misma. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes del aplauso. Un silencio denso, cargado de emociones contenidas. Supe entonces que había llegado más allá de las cifras, de los títulos y de los reconocimientos. Había tocado almas. Al salir, una joven se me acercó llorando. Me abrazó sin decir una palabra. En ese gesto, entendí que todo había valido la pena. A partir de ahí, mi vida entró en un cauce sereno. Ya no luchaba por demostrar nada. Solo vivía, trabajaba, criaba a mis hijos, amaba mi rutina sencilla. Había encontrado una paz que no dependía del reconocimiento ni del éxito visible. Un sábado por la mañana, mientras paseaba con mis hijos en una feria artesanal, me encontré con Lucía. Estaba sola, sentada detrás de un pequeño puesto de bisutería barata. Sus ojos, alguna vez brillantes, ahora eran opacos, como si cargaran una tristeza crónica. Nos miramos en silencio. Ella fue la primera en hablar. «¿Cómo estás?», preguntó, con una voz apenas audible. «Bien», respondí, sin rencor. «Me alegra», murmuró, bajando la mirada. No ofrecí palabras de consuelo. No era mi lugar sanar su arrepentimiento. La compasión no siempre implica rescatar. A veces, solo basta con no desear el mal. Mis hijos tiraban de mi mano, ansiosos por seguir recorriendo la feria. Antes de irme, la miré una última vez. No con desprecio,
Ni siquiera con tristeza. Con la distancia emocional de quien entiende que algunas personas llegan a tu vida solo para enseñarte a soltar. Esa noche, en casa, mientras preparaba la cena y los niños reían en el salón, pensé en todas las versiones de mí misma que había dejado atrás. La mujer ingenua. La esposa abnegada. La amiga leal hasta la ceguera. La madre rota. La guerrera silenciosa. Y sonreí, porque finalmente entendí, no fui salvada por nadie. Me salvé sola. No a través del odio, ni de la revancha. Me salvé construyendo algo más grande que la traición que sufrí. Una vida que ya no dependía de quienes me hirieron. Una vida auténtica, limpia de heridas abiertas, poderosa en su simpleza. La verdadera venganza, pensé mientras servía la mesa, no es hacer que los demás sufran. Es ser tan feliz que ni siquiera el recuerdo del daño pueda empañar tu luz. Y yo brillaba. Más que nunca. El tiempo siguió su curso. Los días se volvieron estaciones y las estaciones años. Mis hijos crecieron sanos, llenos de vida, de sueños propios. Cada uno tomó su camino, pero sin perder el amor simple y sólido que habíamos forjado juntos. Un invierno, la empresa para la que trabajaba atravesó una profunda reestructuración. Era una época de incertidumbre, despidos, cambios abruptos, competencia feroz. Muchos asumieron que, siendo mujer, sería una de las primeras en caer. No lo dijeron abiertamente, claro, pero lo vi en sus miradas, en los susurros a mis espaldas. No respondí con miedo. Respondí como había aprendido a hacerlo, preparándome mejor, tomando riesgos inteligentes, apoyando a quienes estaban dispuestos a construir en lugar de destruir. Lideré proyectos clave que sostuvieron la rentabilidad en medio del caos. Proyecté calma en medio del pánico. Y cuando llegó el momento de elegir a la nueva dirección general, para sorpresa de muchos, fue mi nombre el que pusieron sobre la mesa. Recuerdo la reunión donde me lo ofrecieron. La oficina iluminada por la luz dorada de la tarde, los rostros expectantes. No acepté de inmediato. Pedí tiempo para pensarlo. No porque dudara de mis capacidades, sino porque, por primera vez, tenía la opción de elegir sin estar condicionada por la necesidad o el miedo. Esa noche, caminé sola bajo una lluvia suave. Sentía el frío en el rostro, el latido de la ciudad en cada paso. Pensé en todo lo que había atravesado para llegar allí. No era ambición lo que me impulsaba a aceptar. Era la conciencia de que, desde esa posición, podría abrir caminos para otras mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, traicionadas o ignoradas. Acepté el cargo. Mi primer acto fue convocar a todas las mujeres de la empresa a una reunión. No un acto simbólico ni una fotografía para la prensa. Una reunión real, sincera. Les conté mi historia, no como un ejemplo heroico, sino como un espejo posible. Les hablé de resistencia, pero también de dignidad. De cómo el verdadero poder no radica en la posición que ocupamos, sino en la capacidad de mantenernos fieles a quienes somos, incluso cuando todo conspira para quebrarnos. Al final de mi intervención, varias de ellas se acercaron llorando. No lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. De gratitud silenciosa. Supe entonces que mi viaje de dolor y reconstrucción no había sido en vano. Meses después, en una gala empresarial, recibí un reconocimiento a la trayectoria. Mientras subía al escenario, entre aplausos y luces, vi entre el público a personas que alguna vez dudaron de mí. A otros que me habían traicionado. A muchos que ni siquiera conocían la magnitud del camino que había recorrido. No sentí rencor. No sentí soberbia. Solo una profunda gratitud por cada caída, por cada noche oscura, por cada instante en que estuve a punto de rendirme y no lo hice. Tomé el micrófono y, antes de agradecer, dije algo que había guardado en mi pecho durante años. No midan el valor de una persona por sus éxitos visibles. Mídanlo por todo lo que superó en silencio.
Hubo un momento de quietud en la sala. Un respeto genuino, nacido no de la admiración superficial, sino de algo más hondo, más real. Esa noche, mientras volvía a casa, mis hijos me esperaban despiertos, con una torta casera y globos improvisados. Nos reímos, brindamos con jugo de manzana, y entendí que todo el reconocimiento del mundo jamás se compararía al amor sencillo de quienes caminaron a mi lado en los peores días. Porque al final, la verdadera victoria no era el título, ni el premio, ni siquiera la revancha silenciosa contra quienes me subestimaron. La verdadera victoria era haberme encontrado a mí misma en medio del derrumbe. Y jamás haberme perdido otra vez.